fasores? Porque creo que no vimos fasores. ¿No vieron fasores? Tampoco lo del capacitor. Inductor tampoco lo vimos. ¿Qué apenas sí que vamos a ver? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios así como manera de recordatorio. Yo creo que servirá pues para recordar y a la vez si algo nos faltó, pues ahí cubrirlo, ¿no? Bueno, son ejercicios sencillos, pero yo creo que es conveniente para descartar cualquier duda. Permítanme, voy a compartir. Ok. Bueno, vamos a ver un poquito sobre la forma general. Y pues bueno, a ver, vamos a hacer algo sencillo. Sale. Entonces, en el caso de una resistencia, vamos a ponerle aquí. Resistencia. Suponiendo que nosotros vamos a hacer un ejercicio donde dice que tenemos el voltaje a través de esta resistencia. La resistencia la vamos a definir con una capacidad de 10 ohms. Y este voltaje lo vamos a expresar en su forma general. V es igual a 100 seno de 377 t. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos, a partir de esta resistencia de 10 ohms y un voltaje expresado en su forma general de 100 seno de 377 t, encontrar la corriente? Pues para empezar, así de cajón, tenemos que aplicar ley de Ohm, ¿no? Pero en este caso, pues vamos a trabajar con la ley de Ohm de la siguiente manera, ¿no? IM es igual a Dm sobre R. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, este Bm, pues obviamente sería esta parte de aquí de la forma general de la expresión. Lo que tenemos que hacer es dividir 100 sobre el valor de la resistencia, que serían 10, pues obviamente aquí nos da 10, ¿vale? Pero en este caso pues ya serían 10 amperes, ¿no? Y ya con esto, para escribir la forma general, sería I es igual a 10 seno de 377 t. Si se acuerdan de la clase pasada, que en este caso tanto el voltaje como la corriente se encuentran en fase. Eso sí lo vieron, ¿verdad? En el caso de la resistencia. Sí. Hola. Bueno, sí. Entonces en este caso, si observan, para esta ecuación general, pues no se añade un ángulo, ¿no? Se mantiene. Déjame ver si en la info está eso, ¿no? Es que no recuerdo. Como que sí andaba al pendiente, pero de repente me ocupaba con esas cosas. Bueno, sí, miren, esto lo deben haber visto, ¿no? Aquí están las gráficas. La resistencia, el inductor, ¿vale? Y el capacitor, ¿no? Ok, y aquí ya también lo repiten en esta tabla donde concentran todas las ecuaciones. ¿Sí? Ahí se ve claramente cómo voltaje y corriente en la resistencia pues mantienen el mismo ángulo, ¿no? En el caso del inductor, el voltaje tiene 90 grados más, ¿no? Y en el caso del capacitor es la corriente la que tiene 90 más. ¿Vale? Bueno, ¿de esto alguna pregunta? Sencillo, ¿no? ¿Qué pasaría ahora si tenemos pues, una corriente, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio donde ahora nuestra resistencia sea de 5 ohms. Aquí, R igual a 5 ohms.
nos están ahora dando una corriente de 40 seno de 377 más 30 grados. ¿Vale? Entonces, pues de manera muy sencilla, ¿cómo obtenemos el voltaje? El voltaje sería igual a ¿qué? ¿Qué tendríamos que hacer? Los 40 por 5, ¿no? Y eso nos arroja 200 volts. Ajá. Seno de 377 T. Bueno, aquí me comí una parte. Me disculpa. Que no le puse que es 377 T. Ajá. Ojalá no se confundan, ¿eh? Luego la T la hago como signo más, ¿no? Entonces son 377 T más 30 grados. ¿Vale? De nuevo, pues, si observan, están en fase, ¿no? Independientemente del ángulo de 30 grados que tiene tanto la corriente como el voltaje, pues, claramente las dos señales se encuentran alineadas, ¿no? Bueno. Vamos a ver ahora qué pasaría con un inductor. ¿Sale? Vamos a cambiarle de hoja para que no nos confundamos con la info. Sale, ahora tenemos un inductor. Y este inductor pues tiene un valor de 0.1 Henry, ¿no? ¿Sale? Y para este inductor pues nos están dando una corriente de 10 seno de 377 T. ¿Sale? Entonces, pues hay que obtener el voltaje, ¿no? A ver un momento por ahí. Alcancé a escuchar, no sé si alguien va a entrar o alguien escribió algo. Una disculpa, ese archivo Jamboard no es el mismo que hemos estado ocupando. Como que ya le empecé a hallar la onda de por qué luego se alenta. Y es como que cuando lo saturo de información, como que es cuando ya no quiere cargar las imágenes. Entonces, lo que voy a estar haciendo es utilizar archivos nuevos, ¿vale? Pero pues este no se los he compartido. Entonces, para que no se vayan a confundir, estoy trabajando en uno nuevo, ¿eh? Bueno, entonces regresamos al ejercicio. Queremos obtener voltaje, ¿no? Pero pues para poder obtener voltaje, pues primero tenemos que trabajar pues, con una conversión aquí de este valor, ¿no? Hay que trabajar con la reactancia inductiva, ¿sale? Ahorita digamos que este valor pues únicamente representa al inductor, ¿no? Con la letra L mayúscula. Pero tenemos que de este dato sacar algo que se conoce como XL, la reactancia inductiva. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cómo obtener este dato? ¿Sí se acuerdan de la fórmula? La debieron haber visto aquí en la tablita. Aquí está, miren. Así se obtiene esa reactancia inductiva. ¿Qué tenemos que hacer? Pues multiplicar la velocidad angular por el valor del inductor. ¿Sale? Entonces, para esa XL, decimos velocidad angular por el valor del inductor. Entonces, mi XL queda igual a la velocidad angular, pues aquí nos la están dando, 377. 377 por el valor de L, que en este caso pues son 0.1.
¿Sale? Entonces, pues vendrían siendo aquí 37.7 y ya serían ohms. ¿Sale? Entonces, ahora sí, para pasar de corriente a voltaje, pues obviamente habrá que aplicar ley de Ohm, ¿sí? Acuérdense que, bueno, aquí se alcanzó a ver, y aquí se está aplicando la ley de Ohm, ¿vale? Nosotros tenemos corriente, queremos voltaje, ¿no? Entonces, para el caso del voltaje, que sería Vm, es igual a Im por XL. O sea, Vm es igual a 10 amperes, ¿sí? No lo están dando aquí, por XL, que son 37.7 ohms, ¿no? Entonces, Vm nos queda de cuánto? Pues regresa a 377, ¿no? Pero pues ahora son volts, ¿no? Entonces ahora sí podemos construir nuestra ecuación general, ¿sí? Queda de 377 seno de 377 en la velocidad angular por t, pero ojo, aquí no lo vamos a dejar como se expresó la corriente, no la vamos a dejar esta señal en fase. ¿Por qué? Pues porque no es una resistencia, sino un inductor. Por lo tanto, aquí le vamos a añadir 90 grados. Y así quedaría ya la ecuación. ¿Sale? ¿Puedes repetir lo último de 90 grados? Ajá. Mira, para que quede más claro, nos regresamos acá a la info. Como estamos hablando de un inductor, ¿sí? A diferencia de la resistencia, el voltaje y la corriente en la resistencia se encuentran en fase. Sí, comprendemos que es ese concepto de que está en fase, ¿no? O sea, coincide el cambio, o más bien cuando voltaje y corriente valen cero, coinciden en el mismo instante de tiempo, ¿no? Pero en el caso del inductor, si tú observas, el voltaje adelanta 90 grados respecto a la corriente, ¿sí? Por lo tanto, cuando resolvemos el ejercicio, si mi corriente tiene un ángulo de 0 grados, pues obviamente el voltaje deberá de tener 90 grados más. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, ya hicimos uno de corriente. Vamos ahora a sacar uno de voltaje. Sale, ahora tenemos... Déjame dividir esto para que no nos confundamos. Ahora tenemos un inductor de 0.5 Ohm. A ver. Y nos dan un voltaje de 100 seno de 20 T. ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos obtener? Queremos sacar la corriente. ¿Va? Bueno, primer paso, pues hay que encontrar la reactancia inductiva, ¿no? ¿Cómo es? Pues velocidad angular por el valor de L. O sea, XL queda en... ¿Cuánto es la velocidad angular? 20, ¿no? 20 por 0.5. Entonces, eso nos estaría dando 10, ¿no? 10 ohms. Sale. Entonces, para obtener IM, hay que dividir Vm sobre XL. O sea, estos 100 volts, ¿sí? Ese es nuestro Vm, sobre 10 ohms. Entonces nos va a dar 10 amperes. ¿Vale? Y entonces ahora sí, construimos nuestra forma general. 10 seno, y aquí sí vamos a ocupar un paréntesis, 20t más, ¿y de cuánto sería el ángulo? ¿Quién me dice? Ya para cerrar este ejercicio. ¿De cuánto queda el ángulo?
Adelante, chicos. ¿De cuánto queda el ángulo? Queda igual, pero no tiene. Ah, caray, ¿cómo que queda igual? Bueno, en casa del inductor, cuando es IL, dice que es más menos teta. Ujú. No, a ver, no se confundan. ¿Se le Sí. suman los 90? Más o menos. Fíjate, en el caso del inductor dice más menos teta, pero el voltaje, acuérdate que tiene 90 grados más. Independientemente de que teta valga 0, al voltaje le tenemos que sumar 90. ¿Sí? En este caso el voltaje no marca un ángulo. O sea, no le vamos a sumar los 90 ya a esta ecuación, ¿no? Porque ya no la están dando así como tal. Pero ¿qué podríamos hacer con la corriente? Para garantizar que el voltaje esté adelantado 90, pues a la corriente le vamos a Le restamos. restar esos 90, exacto. ¿Sí? Entonces, ahora sí, independientemente de que no exista un ángulo aquí, como la corriente tiene un ángulo de menos 90, pues entonces está garantizando que el voltaje está adelantado 90 grados respecto a la corriente. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, ya. Bueno, perfecto. Sí, sí, Sale, vamos a un último ejercicio, ¿no? Sale, ¿qué pasa ahora con el capacitor? Ahora tenemos un capacitor, ¿no? Déjame poner el fondo. Tenemos ahora un capacitor, ¿sí? Y pues el valor de este capacitor, vamos a definirlo en un microfaradio, ¿no? Un microfaradio, ¿sale? Y para este capacitor, pues nos están dando un voltaje es igual a 30 seno de 400T. Y nos piden, pues, calcular una corriente, ¿no? Su forma general. Tenemos que hallar esa corriente. Bueno, de nuevo, pues vamos a trabajar con una reactancia, ¿sí? Una X, pero en este caso es una reactancia capacitiva, ¿sí? Nos regresamos a nuestra tablita. La reactancia capacitiva se obtiene de esta manera, miren, 1 sobre la velocidad angular por el valor del capacitor. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí la fórmula. 1 sobre la velocidad angular por el valor del capacitor. Entonces, esa XC será igual a la velocidad angular de cuánto nos dice que es. 400, ¿no? 400 por el valor del capacitor, que en este caso es 1 microfaradio. Acuérdense, el micro es por 10 a la menos 6 faradios. Y vamos a dividir el 1 entre esa operación, ¿no? Entonces resolvemos, a ver ahí si está un poco más difícil, saque su calculadora. 2500. 2500, muchas gracias. Sale, son 2500 ohms. Entonces, ahora sí, queremos corriente, ¿sí? Acuérdense, IM es igual a BM sobre XC. Por lo tanto, vamos a dividir 30 volts sobre 2500 ohms. Eso nos va a dar 12 miliamperes. ¿Ok? Entonces, esos 12 miliamperes, pues ya es lo que vamos a utilizar para construir nuestra expresión de corriente, ¿no? Son 12 por 10 a la menos 3, ¿no? Seno de 400T, ¿sí? Pero ahora, ¿qué sucede? Si ustedes observan aquí en esta gráfica, aquí está, fíjense, ahora la corriente adelanta al voltaje 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, ¿a quién le vamos a poner los 90? Aquí
aquí a la corriente, más 90 grados. ¿Sale? ¿Sí, sí chicos? ¿Se quedó claro? Hola, hola. Sí. Va. ¿Qué pasaría con la corriente? Digo, si ahora tuviéramos corriente en el capacitor y nos piden calcular voltaje. Bueno, pues es algo también muy sencillo. Vamos a dividir aquí. Ahora supongamos que tenemos un capacitor de 100 microfaradios. ¿Sí? Y nos dan una corriente de 40 seno de 500T más 60 grados. ¿Sí? Bueno, entonces, la XC sería que 1 sobre, vamos a ver, ya vamos directo a los datos. 1 sobre 500 por 100 microfaradios, ¿no? 100 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Esto cuánto nos da? A ver, déjame, 20. voy a buscar mi... Bueno, yo voy por mi cálculo, pero aquí nos están ayudando. 20 ohms. Muy bien. Entonces ahora sí, BM, ¿cómo se calcularía? Sería IM por XC, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí tendríamos, ¿qué? 40 amperes, que nos da aquí la ecuación, por 20 ohms. Okay, esos son 800 volts, ¿sale? Entonces nuestra forma general, vamos a ponerla acá, es igual a 800 volts por seno, ay, me equivoqué, no era necesario poner ese paréntesis. Okay, entonces son 800 seno de 500T. Y aquí viene la parte interesante. ¿Qué ángulo le vamos a poner? ¿Se le restaría los 90? Exactamente. Podemos decir, bueno, o sea, podemos mantener así la ecuación como aparece aquí al lado. Más 60. Ay, me ocupo. No me agrada que se quede así mucho. No lo escribo rápido de nuevo. Entonces es B igual a 800 seno de 500T más 60, ¿no? Así tal cual como aparece en la corriente. Pero para este caso del voltaje, pues le vamos a restar 90 grados, ¿no? Vamos a poner menos 90. ¿Por qué menos 90? ¿Me pueden confirmar? Para que se tenga el desfase. Exacto, porque acuérdense que en el capacitor la corriente adelanta 90 grados, ¿sí? Entonces, para trazar el voltaje, dada una corriente, ¿sí?, le ponemos el menos 90. Entonces, aquí nada más resta simplificar estos ángulos y ya la respuesta final la podemos escribir como 800 seno de 500T menos 30 grados. ¿Vale? Y ya ese es el voltaje que nos piden calcular. ¿Sí? Bueno, para el caso de los fasores, la verdad es que no es nada complicado. Fíjense, rápidamente nos dicen, un fasor es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación, de forma que el fasor, suma de varios fasores, puede representar la magnitud y fase de la oscilación resultante de la superposición de varios osciladores en un proceso de interferencia. Si yo ya tengo mi formato general,
lo único que voy a hacer es tomar este valor, ¿sí? Y dividirlo entre raíz de 2 y añadirle el ángulo que tiene de más aquí en la expresión. ¿Sale? Fíjense. Aquí nos dice, en forma fasorial los voltajes y corrientes se representan de la siguiente manera. Hay que seguir esta ecuacioncita, o sea, esta formulita más bien, que ya nos están diciendo cómo hacerle. Ahora, comúnmente los fasores para la resistencia, ¿sí?, se conoce como impedancia, ¿no? El fasor de una resistencia, pues es una impedancia. Y vamos a tener para el inductor y el capacitor, pues una impedancia inductiva y una impedancia capacitiva. Ahora, de manera así muy sencilla, ¿sí?, en el caso de la resistencia, pues es el valor del resistor con un ángulo de 0 grados. En el caso del inductor, es la reactancia inductiva con un ángulo de 90 grados. Y en el caso del capacitor, es la reactancia capacitiva con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Bueno, pero hablamos del mero valor. O sea, en el caso de voltajes y corrientes, pues sí tendríamos que analizar todo lo demás, ¿no? ¿A qué me refiero? Miren. Dados estos ejercicios, podemos obtener los fasores. ¿Sí? Por ejemplo, el fasor de esta corriente, ¿cuál sería? Pues sería 40 raíz de 2 con un ángulo de ¿qué? De 30 grados. ¿Sí? El fasor de este de acá, ¿qué sería? 200 raíz de 2 con un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Ya nada más habría que hacer la operación, ¿no? 40 entre raíz de 2. Pero pues bueno, estamos aplicando lo que nos dice aquí la fórmula, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, chicos? Entonces, si se dan cuenta, no es muy complicado hallar su forma fasorial. ¿Vale? Para el caso del inductor, por ejemplo, queremos sacar el fasor de este voltaje de aquí. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿No? Sería 377 sobre la raíz de 2 con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? O si queremos obtener el fasor de esta corriente de aquí, ¿sí?, esta de aquí, ¿cómo quedaría? 10 sobre la raíz de 2 por un ángulo de menos 90 grados. ¿Sale? Y es que convertir esto a fasores, pues ya nos permite ahora trabajar con números complejos. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de los números complejos? Hola, hola. ¿Nos acordamos de los números complejos? ¿Sí o no? Un poco. Bueno, así como un breve recordatorio. Acuérdense que el número complejo es el que está compuesto por una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que un número complejo es 3 más 4i, ¿no? Es un número complejo. Y este número complejo, pues yo lo puedo expresar en esta forma, que se le conoce como forma rectangular, y la otra, que es la forma polar. A ver, para no escribir mal el resultado, mejor si voy con mi calculadora. Ay, un segundito, por favor, un segundito. Para no perder mucho tiempo, las conversiones de números complejos las podemos hacer en la calculadora, ¿no? Entonces, no sé si sepamos hacer conversión de números complejos. ¿Nos acordamos? Chicos, ¿Le podríamos dar una repasada? a ver. Bueno, mira, comúnmente en una Casio tiene una tecla, tiene una función que está en la tecla más menos, que dice pol y rec. Entonces, por ejemplo, este es formato rectangular. Vamos a pasarlo a formato polar. Tendría que oprimir la tecla Shift, oprimo la tecla más
en la pantalla me va a aparecer la leyenda Paul y se abre paréntesis. Entonces voy a escribir 3 y luego voy a escribirle la coma. La coma comúnmente aparece oprimiendo Shift y paréntesis, pero para cerrar. Y posteriormente pues escribiría el 4, el número imaginario. Cierro paréntesis y le doy igual. Y me tiene que aparecer el radio, que en este caso vendría siendo, se le conoce también como módulo. ¿Sí? La conversión del polar vendría siendo 5 con un ángulo de 53.13 grados. Bueno, quizás me van a decir, pues no, como que no la entendí. Bien, vamos a hacer un paréntesis. Sí, está aquí. Okay. Estoy buscando un archivo donde veamos lo de los números complejos. Pero ya no sé ni dónde lo dejé. Un segundito, por favor. Bueno, miren, si quieren, vamos a tomar un break, 5 minutos, en lo que van por un vaso de agua, y ahorita les preparo bien la explicación de los números complejos, ¿sale?